constantemente la estamos aplicando. Así que por eso siempre les decimos la unidad temática 1 parece el prólogo de un libro, pero es lo que explica cómo se va desarrollando toda la asignatura. Por eso es importante también que repasen esos contenidos. Bien, dentro entonces de la unidad temática 4 dijimos, como siempre vemos, hay un montón de contenidos de otras asignaturas, principalmente, bueno, de biología humana siempre, porque es la primera base que tienen ustedes de la relación estructura-función, que nosotros ahora pasamos a explicarla como un proceso más complejo. La unidad 3 como la 4, muchísimos conceptos que vienen de biofísica. Acá también hay muchos conceptos de química de los procesos biológicos, como van a ver también en la unidad temática que vienen. Bien. Entonces, vamos sumando a su vez también contenidos de las asignaturas del primer año y de las de histología y anatomía, siempre como base de la estructura sobre la cual se realizan los procesos. Nuevamente, fíjense que pueden volver a tomar conceptos de atención primaria de la salud, como vimos en la unidad temática pasada, y obviamente de bioquímica, todo lo que tiene que ver con el transporte de gases. Y como dijimos, la unidad temática 2 de procesos celulares y tisulares, porque vamos a volver sobre el concepto de componentes de la sangre, de perfusión tisular, y también de la unidad temática 3. Entonces, volviendo y retomando el concepto que hemos ya visto en la unidad temática 2 y 3, ¿se acuerdan que estuvimos analizando la microcirculación y la macrocirculación como determinantes importantes de la perfusión tisular? Nos falta abordar el sistema respiratorio y el transporte de gases. Cuando entonces hablamos de respiración como proceso, siempre aparecen dos conceptos básicos. El más fisiológico, que a veces lo pueden encontrar con la denominación de respiración externa, que fíjense que hablamos de un proceso fisiológico que incorpora dentro de, para su desarrollo, la ventilación, la difusión de los gases y el transporte de esos gases. Para diferenciarlo de lo que a veces sería el último paso, sería, si aplicamos un pensamiento teleológico, sería el para qué. Esa respiración externa es para qué la respiración interna o celular, que sería cómo se genera ese ATP a través de la respiración celular. Así que nosotros, todo esto que hablamos de respiración celular, ya son contenidos que abordaron en química y en bioquímica, por lo tanto vamos a abordar aspectos un poquito más profundos de lo que conoceríamos como respiración externa. Obviamente la evolución nos ayuda a comprender parte de esos procesos. ¿Por qué? Porque el proceso más conservado entre el reino animal es el proceso de difusión de gases que tienen que ver con el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En todos los animales se produce por difusión. Y obviamente, si ustedes aplican lo que ustedes ya han visto como factores determinantes del proceso de difusión, que lo podemos explicar a través de la ley de Fick, que tenemos el área, la diferencia de presión y el espesor. O sea que esos serían los determinantes, donde tenemos que el área y la diferencia de presión son directamente proporcionales y obviamente el espesor es inversamente proporcional. A mayor espesor, menos difusión. Entonces, esos serían los tres determinantes. Fíjense cómo una ley biofísica se puede también abordar desde el punto de vista de evolución biológica, explicando un proceso que es altamente conservado en la evolución. Porque, obviamente, a medida que se complejizan los animales, empieza lo que es la limitación del tamaño, porque obviamente que esa respiración celular depende de esa respiración externa. Y cuanto más grandes los animales, hay aumento de la tasa metabólica, principalmente con el aumento del tamaño del cerebro y de la actividad cerebral. Eso nos involucra a nosotros. Y los procesos evolutivos tendieron a hacer más eficiente ese gradiente para
hacer óptima la difusión, que el área sea muy grande y que el espesor sea muy pequeño. Esas serían las tendencias evolutivas que hacen que nuestro sistema respiratorio tenga esas características. Y ese proceso está altamente involucrado con que, como dijimos, el gasto energético del cerebro. Hemos visto ya que el cerebro y todo su funcionamiento tiene un costo energético en función de la masa corporal. Fíjense que 2% de la masa corporal y utiliza entre el 20 y el 25% de la energía que se produce. O sea que hay un gran gasto energético y eso tiene que ver entonces con la confluencia de que se realice con una mayor eficiencia todo lo que es la ventilación, la difusión y el transporte de gases. Dentro cuando hablamos de todos estos procesos, ustedes ya saben lo que es la hematosis y sería el intercambio, justamente esa difusión de gases a nivel alveolar es lo que nosotros llamamos hematosis. Y otra ley biofísica que podemos aplicar a este proceso es la ley de Graham, que la velocidad de difusión del gas a través de esa membrana, que en este caso sería la membrana de intercambio, es inversamente proporcional al peso molecular del gas. O sea que también tiene un impacto el tipo de gas que se está intercambiando. En este caso nos interesa el oxígeno y el dióxido. Ahora bien, cuando hablamos de hematosis dijimos que es la difusión a nivel de la membrana alveolo capilar. Y obviamente que depende, dijimos, aplicando la ley de Fick, del área de intercambio, sería la sumatoria del área de todos los alvéolos que participan del intercambio, del espesor, que ya ustedes ya saben por histología, que es muy pequeño el espesor de esa membrana alveolo capilar, y de la diferencia de presiones de un lado y del otro que generan el gradiente. Obviamente que por eso cuando hablamos de difusión, hablamos del movimiento de esas moléculas, en este caso del gas, oxígeno y dióxido, de una región de alta concentración, o sea, sería alta presión parcial de ese gas, a una de menor presión parcial. Ahora, hay otro concepto que es importante que diferenciemos un poco, porque a veces se confunde con difusión, que es el de convección, que sería cuando esa mezcla de gases, esas gases que tienen una presión parcial particular, se mueven en masa, por lo tanto, sería el medio a través del cual se mueven, y la forma en que se mueven sería la convección. Un ejemplo fácil de ver es cuando vemos el intercambio de gases en un pez, ¿qué tenemos? Que hay un flujo de agua. Esa agua es la que contiene el oxígeno, ¿sí? O sea, y es fácil ahí visualizar ese movimiento de convección. Esa agua tiene una presión parcial de oxígeno que va a generar la difusión a nivel de las branquias. Bueno, de una forma análoga, es lo mismo que pasa en los alvéolos. Lo que pasa que en vez de agua es una masa de aire, ¿sí? Que tiene una presión parcial de cada uno de los gases que tiene ese aire ambiental que ventila el alvéolo. Por lo tanto, cuando hablamos de ventilación alveolar, estamos hablando de convección. Sería el movimiento de esas moléculas de oxígeno a una presión parcial determinada. O sea que cuando hablamos, ahí es la diferencia, de difusión sería en la membrana alveolo capilar. Cuando hablamos de ventilación, no estamos hablando de la difusión, sino que estamos hablando de la convección, que lo que genera esa convección es que constantemente se esté renovando el aire alveolar. Y eso es lo que llamamos ventilación alveolar. O sea, el proceso en el cual se renueva de forma constante el aire alveolar. Y esa renovación es lo que permite mantener una presión parcial alveolar que genera el gradiente para la difusión del oxígeno. Entonces ahí tenemos dos conceptos que a veces se confunden. Por lo tanto, cuando hablamos de ventilación alveolar, tenemos que empezar en la convección, un movimiento en masa del aire que contiene muchos gases con distintas presiones parciales.
Entonces, ¿qué tenemos que conocer? La composición de ese aire ambiental, porque va a impactar directamente sobre la composición del aire alveolar. Cuando hablamos entonces de la composición del aire ambiental, ¿sí? Podemos expresarlo en porcentajes. Fíjense, el aire ambiental tiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Ahora, estos números que tienen acá representan los milímetros de mercurio a nivel del mar. O sea que ahí ya hablamos de una presión, que fíjense que es distinto del porcentaje del que hablamos de cada uno. El porcentaje siempre se va a mantener constante en ese área ambiental, pero dependiendo de la presión atmosférica, la presión parcial de cada gas disminuye. ¿Por qué? Porque de ahí ya estamos aplicando lo que ustedes conocen como ley de Dalton, que la presión total de esa mezcla de gases, que en este caso es el gas ambiental, es igual a la suma parcial de las presiones. Por lo tanto, si estamos en altura, obviamente, fíjense que pasa de a nivel del mar a la altura del Monte Everest. ¿Qué pasa? La presión atmosférica disminuye. ¿Qué quiere decir? Que si la presión total disminuye, la presión parcial de cada uno de los gases también disminuye. Por lo tanto, esa composición de aire ambiental cambia y el aire alveolar a nivel del mar y a nivel y en la altura, en grandes alturas, cambia mucho. Y lo que no cambia es el porcentaje de composición. Lo que cambia es la presión parcial de cada gas al cambiar la presión atmosférica. Entonces, por eso hay que tener en cuenta para esa ventilación alveolar el impacto de las presiones parciales atmosféricas que impactan directamente en la presión parcial de cada gas a nivel alveolar. La otra cosa a tener en cuenta importante es el flujo de aire, ¿sí? Porque dijimos que es una convección, el flujo de aire que hay entre la atmósfera y el alvéolo. O sea, cuando hablamos de la composición, después hablamos del flujo, el flujo en masa de ese aire, que depende de un gradiente de presión. Obviamente, porque si hablamos de flujo, hay gradiente. La cuestión es cómo se genera el gradiente. Cuando hablábamos de el flujo sanguíneo, hablábamos de que se genera un gradiente entre la contracción del corazón como bomba, ¿sí? Y el retorno venoso en el sistema venoso. Ahora, cuando hablamos del gradiente de presión en la ventilación alveolar, depende del proceso que se conoce como ventilación pulmonar, que sería lo que mueve el aire entre el exterior y los pulmones. Y esa ventilación alveolar pulmonar, ustedes la conocen porque la han visto en anatomía, ¿sí? Y obviamente, si lo que ustedes conocimientos que tienen de anatomía aplicamos la ley de Ohm, porque estamos hablando del flujo de aire entre la atmósfera y los alvéolos, sabemos que además de la diferencia de presión, hay estructuras que van a poner resistencia a ese flujo de aire. Ahora, cuando hablamos entonces de la diferencia de presión, vamos a tener la presión barométrica externa, hablamos del ambiente en el que estamos expuestos, y que la presión dentro del pulmón tiene que variar alternadamente, superando la presión atmosférica para la inspiración, disminuyéndola respecto a la atmosférica para la inspiración. Y otra ley que podemos aplicar en este sentido es que ese cambio de presión está vinculado al cambio del volumen. Aplicando la ley de Boyle, que sabemos que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen de su continente. Por lo tanto, ese gradiente de presión se genera a través de lo que ustedes ya conocen de anatomía, de la mecánica respiratoria. Por lo tanto, modificamos el volumen, modificamos la presión en cada inspiración y expiración. Eso es lo que llamamos ventilación pulmonar, que va a determinar la ventilación alveolar. Obviamente que entonces si hablamos que alternadamente hay una inspiración y expiración, hablamos de un ciclo, de un proceso que se da en ciclos, y en este caso se llama ciclo respiratorio, que podemos hacer una analogía con el ciclo cardíaco. O sea que va a ser una serie de procesos que se repiten constantemente, o sea, una secuencia rítmica, donde tenemos la fase inspiratoria y la fase expiratoria. No vamos a entrar en detalles de cómo se realizan esos movimientos, porque ustedes ya los han estudiado en anatomía. O sea, qué músculos se contraen, se relajan. Vamos a entrar
la integración con la biofísica y la fisiología. ¿Qué otra ley biofísica podemos integrar en este caso? La ley de Charles, que incorpora otra cuestión más a esta relación entre presión-volumen, sería la temperatura, porque dice que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, la temperatura del aire que ingresa a los pulmones va a tener también impacto en la expansión de esos pulmones. Y ahí nuevamente, aire frío, aire cálido. O sea que también hay un pequeño impacto de la temperatura del aire en esta ventilación alveolar. Obviamente que hablamos de un ciclo y hablamos de secuencia rítmica. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos dónde se genera ese ritmo, cómo se genera ese ritmo, que conocemos como parte de este ciclo respiratorio, dónde se genera esta relación de inspiración-expiración en forma alternada. Y la generación del ritmo se da en el sistema nervioso central. Así como hablamos de que la generación del ritmo cardíaco se da en el nodo sinusal, porque tiene células modificadas que son automáticas, ¿sí? Esas células del nodo, que tienen características particulares porque tienen canales iónicos, ¿sí? Que son los que generan una corriente iónica que conocemos como corriente IF, que genera el prepotencial diastólico, que sería la fase que hace que ese flujo constante de cargas supere el umbral de forma automática en esas células. Así, también hay en el sistema nervioso central un conjunto de neuronas que generan el ritmo respiratorio, porque tienen una capacidad de autogeneración de potenciales de acción. ¿Dónde están esas neuronas? En lo que se conoce como complejo Prebot-Singer. Entonces, ese complejo es el donde hay un conjunto de neuronas que constantemente están generando ese ritmo respiratorio, que genera la frecuencia respiratoria. Cuántas veces se respira, cuántas veces se genera un nuevo ciclo respiratorio por minuto. Pero acá se complejiza un poquito respecto a la generación del ritmo cardíaco, porque también, si pensamos en nuestra propia respiración, sabemos que hay un patrón, que sería cómo cambia esa inspiración y esa expiración con los movimientos torácicos. Inspiraciones profundas, inspiraciones cortas, expiraciones profundas. Eso se llamaría patrón de ese movimiento respiratorio. Ahora nos vamos a centrar en el ritmo, ¿sí? El patrón lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos regulación de la respiración. Por ahora en el ritmo, saber que el ritmo se genera en esta estructura particular y que genera ráfagas, que serían secuencias de potenciales de acción, que se llaman ráfagas inspiratorias. Fíjense que hablamos nuevamente de neuronas marcapasos, así como hablamos de un marcapaso sinusal, acá son neuronas marcapasos que liberan un neurotransmisor que es glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y esas corrientes marcapasos en esas neuronas se generan porque tienen capacidades de canales iónicos, que en este caso son corrientes de sodio, que se van dando automáticamente, se supera el umbral y se generan estas ráfagas que se ven así, porque son varios potenciales de acción juntos, por eso hablamos de ráfagas o bursts inspiratorios, y que obviamente cuando observamos están vinculadas, ¿sí? Obviamente que no directamente, sino que hay otras interacciones con el nervio frénico. Y a partir de ahí ustedes ya conocen la relación anatómica del nervio frénico con los músculos respiratorios. Y si vemos el movimiento justamente de generación de actividad de ese neurofrénico, fíjense que están directamente correlacionados con la ráfaga inspiratoria. Así que, nuevamente, cuando hablamos de ritmo respiratorio, hablamos que el origen de ese ritmo son neuronas especializadas, automáticas,
del complejo Prevost-Zinker, que generan este ciclo respiratorio, esa alternancia entre inspiración y expiración. Cuando tomamos los tiempos, así como sabemos el tiempo del ciclo cardíaco, también hay un tiempo en ese ciclo respiratorio, que, fíjense, que acá lo tenemos, es de 4 segundos. Y si lo relacionamos con cuántas veces ese ciclo respiratorio por minuto, tenemos la frecuencia respiratoria por minuto, que es de entre 2 y 17 respiraciones por minuto. Y acá que tenemos graficado que durante cada ciclo respiratorio hay un cambio en el volumen de aire movilizado, en esta convección, ¿sí? Y ese volumen es lo que ustedes conocen como volumen corriente, cuando vieron en los trabajos prácticos de espirometría, cuando hablaban de volumen corriente. O volumen tidal también, que es aproximadamente 0,5 litros. O sea que con cada ciclo respiratorio se movilizan medio litro de aire por el sistema respiratorio. Obviamente que nuevamente nos hace recordar, siempre fíjense que vamos encontrando similitudes, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, volumen corriente, volumen sistólico. O sea que fíjense que vamos manejando los mismos parámetros, ¿sí? Que tienen los mismos determinantes, porque si hablamos de frecuencia cardíaca, volumen sistólico, sabemos que el producto de ellos nos da una idea de lo que conocemos como gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco. Obviamente que el producto entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente nos da idea del volumen minuto respiratorio. Y lo que tenemos entonces que nos falta analizar un poquito son los determinantes de ese volumen corriente. ¿Qué cosas impactan en este volumen que normalmente es de 0,5 litros? Este volumen que se moviliza en cada ciclo respiratorio. Y el principal determinante de ese volumen corriente es lo que conocemos como presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es la presión, fíjense que está compuesta por varias presiones en el fondo, por eso hablamos de transpulmonar, que representa la fuerza que mantiene expandidos los pulmones, ¿sí? Y que cambia, obviamente, en cada inspiración y expiración. Y esa presión transpulmonar, entonces, va a depender ¿de qué? De la presión alveolar y de la presión intrapleural. O sea que el valor que podemos, entre comillas, calcular de esa presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Vamos entonces a ver cada uno de estos parámetros, la alveolar y la intrapleural. Cuando hablamos de presión alveolar también la pueden encontrar, porque parece que fuera la presión de un alvéolo, pero la presión en realidad sería la intrapulmonar, la que representa la sumatoria de las presiones de todos los alvéolos, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de esa presión alveolar o intrapulmonar, vemos que obviamente se modifica en cada inspiración y expiración. Esa modificación viene ¿de dónde? De los movimientos de cambios de volúmenes que generan que en la inspiración, al aumentar el volumen, disminuye, ¿sí? Fíjense, esto sería el máximo inspiratorio a partir del punto del cual comienza la expiración. Y por lo tanto, acá tenemos que aumenta la presión. Por lo tanto, genera, ¿qué cosa? El flujo hacia el exterior del aire. Y cuando lo comparamos con la presión intrapleural o pleural, ¿sí? Serían las presiones que se generan por las diferencias más bien de composición tisular, o sea, las cuestiones de tejidos que componen el pulmón. Por un lado tenemos las hojas de la pleura y ese espacio pleural que queda entre ellas, y que cada hoja de esas pleuras está traccionada, digamos así, por una serie de fuerzas. Fíjense que el modelo le está señalizando que una lámina está traccionada hacia un lado y la otra lámina hacia el otro, justamente, tienen arrastres opuestos. Por eso hablamos que en el espacio pleural se genera una presión negativa, o sea, menor a la atmosférica.
y cuáles son esas fuerzas que están traccionando de forma opuesta esas dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral de la pleura. Por un lado tenemos la que está, las fuerzas que hacen a la retracción elástica del pulmón, porque el parénquima pulmonar tiene muchas fibras elásticas, ¿sí? Por lo tanto, siempre, por más que esté expandido el pulmón, tiene una tendencia a ¿qué? A la retracción elástica. En forma opuesta, ¿cuál tenemos? La retracción elástica, pero en este caso de la caja torácica, que hace la fuerza opuesta. Por lo tanto, esa es la forma en que se genera esto que conocemos como presión intrapleural negativa. Y hay otra cosa que tenemos que sumar a esto cuando ponemos en perspectiva los cambios que se dan por la fuerza de gravedad, si estamos en una posición erecta, si estamos parados, y la presión abdominal. Porque esa presión intrapleural va a ser distinta en el ápice y en la base del pulmón. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que fíjense cómo cambia, que tenemos la presión intrapleural, que sabemos que ya es negativa y conocemos el por qué es negativa. Fíjense que en el ápice es -10, en la base menos 2,5 y en la zona media -5. ¿Y por qué nos interesa conocer eso? Porque tiene un impacto directo sobre ¿qué? Sobre el volumen de cada alvéolo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos esta idea, ¿qué vamos a tener? Que obviamente, si esa ventilación alveolar depende de este juego de presiones, la ventilación va a ser distinta en el ápice que en la base. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo esas presiones intrapleurales, esa diferencia de la presión intrapleural, cuando hablamos de un pulmón que está ubicado en una persona que está parada, digámoslo así. Por lo tanto, tiene un impacto directo al final de la inspiración, obviamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo eso impacta en la distensión de cada uno de los alvéolos, ¿sí? Y los alvéolos a nivel apical están siempre, fíjense, si -10, ¿sí? Si cambia en la inspiración, cambia mucho menos porque ya están distendidos, ¿sí? Por lo tanto, la distensión o el cambio en esa presión es mucho menor que en un alvéolo basal. Por lo tanto, la ventilación va a ser distinta. ¿Cuál va a tener mayor capacidad de expansión en cada inspiración? El alvéolo basal respecto al alvéolo apical. O sea que ahí tenemos que justamente el impacto de estas diferencias de presión y de la postura en la que estamos sobre la ventilación en cada una de las zonas que se conocen como zonas de West, porque fue uno de los que las estudió, y así podemos explicar por qué hay una diferente ventilación en el ápice y en la base del pulmón. Ahora, todo esto que estamos hablando de lo que son las fuerzas que tienen que ver con esas retracciones elásticas, que obviamente que estamos venciendo en cada ciclo respiratorio, es lo que conocemos como trabajo respiratorio, que sería justamente el gasto energético que implica la respiración. Y fíjense que en reposo es aproximadamente un 1 o un 2% del gasto energético corporal. Por lo tanto, si hay algún cambio en estas fuerzas que impactan en la ventilación, aumento el gasto energético al aumentar el trabajo respiratorio. Podemos dividir ese trabajo respiratorio en dos grupos grandes, el de compliance y el trabajo de resistencia. Cuando hablamos de compliance es un término que venimos hablando en la unidad temática 2, ¿sí? Porque hablamos todos los tejidos viscoelásticos, tienen ciertas características, justamente, y ahí tenemos la retracción elástica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que
ese trabajo de compliance, de superar esas fuerzas que se oponen a la insuflación del pulmón, tenemos la retracción de la caja elástica, del mismo parénquima pulmonar, la tensión superficial de los alvéolos. Fíjense que el componente elástico es el trabajo en superar todo ese componente elástico, es del 70% de ese gasto energético. Y después tenemos el trabajo de resistencia. O sea, superar ¿qué cosa? La oposición al flujo, el concepto de resistencia que también aplicamos en el sistema circulatorio. Y tenemos aproximadamente un 30%. O sea que, fíjense que tenemos varios componentes, ¿sí? Desde los que llamamos componentes estáticos, los podemos conocer como estáticos, los pueden encontrar como estáticos, que son los que tienen que ver con la resistencia elástica, y los dinámicos, que son los que tienen que ver con la resistencia al flujo de aire. Y eso nos da una idea, entonces, cuando hablamos de, al aumentar la ventilación, fíjense, si vamos aumentando la ventilación, obviamente que se va aumentando el costo energético, sobre todo a nivel también de cómo esa mecánica ventilatoria por esos músculos consume mayor oxígeno. Así que tenemos que tener siempre en cuenta ese trabajo respiratorio, sobre todo cuando ustedes empiezan a ver distintas patologías, porque influye directamente en el consumo de ATP. Ahora, cuando hablamos del trabajo de compliance, volvemos al concepto que estuvimos viendo en la unidad temática 2, que es la relación entre el cambio de volumen y el cambio de presión. Cuando aplicamos el término compliance, que ahora no lo aplicamos a las arterias o a las venas, lo estamos aplicando al pulmón, sería cambio del volumen pulmonar en función del cambio de la presión transpulmonar. Por lo tanto, tenemos que aplicar los mismos conceptos que vimos en la unidad temática 2, que sería lo que nos ayuda a entender el por qué en un inicio, ¿sí? el, el gasto, el cambio de volumen es más dificultoso, que sería esta primera etapa en la inspiración. Después que tenemos un rápido cambio de volumen, con, fíjese, poca presión transpulmonar, y después que tenemos que casi no hay cambio de volumen, a pesar de que aumente la presión transpulmonar. Ese sería, ¿sí? La explicación de cómo va cambiando esa relación presión-volumen, dado las características, sobre todo, estas fibras elásticas que componen cada una de las fuerzas que hacen a las presiones intrapleurales, sumado a otro factor importante que es el surfactante. ¿Por qué? Porque obviamente que además de las fibras de elastina y colágeno, ¿qué tenemos como fuerza que también hay que, entre comillas, vencer en cada inspiración? Es la que conocemos como tensión superficial. Y entonces, ¿por qué tenemos esa fuerza que es importante también? Porque sabemos que el interior de los alvéolos tiene una capa de moléculas de agua que las revisten. Sabemos que hay una fuerte atracción cuando esas capas de agua son simples, eso lo conocemos como interfaz gas-líquido, porque justamente hay moléculas de agua, ¿sí? Y esas moléculas de agua y esa fuerte atracción hace que se genere esta tensión superficial, que tiende a qué, fíjense cómo lo muestra acá, a que el alvéolo colapse, o sea que hay una tendencia a que el alvéolo esté en su menor tamaño. Y obviamente cuando aplicamos ahí, cuando hablamos de tensión superficial, nuevamente siempre que aparezca la palabra tensión, tenemos que aplicar la ley de Laplace. Y en este caso nos ayuda a entender que la presión que se genera dentro de cada alvéolo, ¿sí? En este caso, es directamente proporcional a esa tensión superficial generada por estas moléculas sobre el radio. Y en este caso, ¿qué tenemos? ¿Por qué nos importa? Porque dependiendo justamente del radio del alvéolo, ¿qué vamos a tener? Que algunos alvéolos tienden a colapsar
más fácilmente que los de mayor tamaño. Así que ahí tenemos que tener en cuenta la ley de Laplace para entender cómo funciona justamente la dinámica entre la relación de alvéolos pequeños y alvéolos mayores. Ahora, esto que dificultaría, imagínense que si los alvéolos más pequeños tienden a colapsarse, tendríamos graves problemas porque ese factor que es el área en la difusión estaría muy disminuido. Por lo tanto, hay un mecanismo, como decíamos, que hacen eficiente esta difusión, que es la síntesis de fosfolípidos por parte de los neumocitos tipo 2, que generan lo que conocemos como surfactante, que obviamente la síntesis de surfactante, que disminuye esta tensión superficial, impacta en el trabajo respiratorio, porque implica gran gasto de ATP. Por lo tanto, la presencia de ese surfactante disminuye la tensión superficial, principalmente en quienes, en esos alvéolos de menor tamaño. Y ese surfactante pulmonar, además de esta principal función, que reduce la tensión superficial, por lo tanto, ¿sí? Mantiene la relación impactando en el área, obviamente, porque esos alvéolos pequeños no colapsan, sobre todo hace que el trabajo respiratorio sea menor, porque si no en cada expiración tendría que colapsar mucho cada alvéolo y cada inspiración implicaría mayor trabajo respiratorio. Y también impacta porque tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Importante, ¿por qué? Porque ese alvéolo es medio externo, ¿sí? Ese alvéolo y todo el sistema respiratorio es medio externo. Por lo tanto, hay sistemas de defensa importantes que tienen que ver con estas propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias del surfactante. El otro trabajo, dijimos, uno es el de compliance y el otro el de resistencia. Ese trabajo de resistencia, obviamente, pensamos en la ley de Ohm, sabemos que hablamos de la resistencia al flujo. En este caso hablamos de una resistencia pulmonar total. ¿Qué tiene? ¿Por qué hablamos de total? Porque va a haber un 80% que es la resistencia de la vía aérea y un 20% que es la misma fricción entre el pulmón y la caja torácica. Por lo tanto, esa resistencia de la vía aérea, que nosotros podemos analizarla, porque va cambiando, así como vimos que van cambiando el flujo, la resistencia y las presiones en el árbol circulatorio, también van cambiando estos determinantes en el árbol respiratorio. Y en este caso, ¿qué vemos? Que dependiendo de la generación de la zona del árbol respiratorio, fíjense que parece que aumenta la resistencia al inicio del árbol respiratorio y después decae. La cuestión es cómo podemos explicar esto. Nuevamente, porque en este caso, en esta primera zona de conducción, primero que tenemos que ahí incorporar el concepto del flujo de aire, que es lo mismo que el concepto de las características del flujo de sangre. Al inicio, al inicio del sistema respiratorio, ese flujo es turbulento. Por lo tanto, el flujo turbulento ofrece mayor resistencia también. O sea que la parte entre la tráquea y el inicio de los bronquios ofrece mayor resistencia. Por lo tanto, también hay que generar una mayor diferencia para que se mantenga ese flujo. Y obviamente que acá cae. ¿Por qué cae en la parte más distal? Por lo mismo que podemos explicar y aplicar lo que vimos en el árbol circulatorio. Es la suma total del área de sección transversal. Por lo tanto, acá podemos aplicar la ley de Poiseuille y la ley de continuidad que vimos en la clase pasada. Otro concepto que también es análogo, cuando hablábamos de la resistencia en el sistema circulatorio, hablamos de una regulación sistémica y una regulación local. También en el árbol respiratorio hay una regulación de esa resistencia sistémica y una regulación local. La regulación sistémica
Fíjense que también, después lo vamos a ver cómo se regula el año que viene. Por ahora, conocer este concepto de que la resistencia es regulada de forma sistémica. Obviamente que si decimos sistémico, ya sabemos que sistema nervioso o sistema endocrino. Principalmente la resistencia a la vía aérea está regulada por el sistema nervioso autónomo, donde tenemos, y obviamente de forma endocrina, principalmente por la adrenalina liberada por la médula suprarrenal. ¿Qué receptores nos importa reconocer acá? Los que van a estar ligados a lo que ustedes han estado estudiando en los trabajos prácticos, perdón, en la guía de autoestudio de los ayudantes, que es el músculo liso, en este caso de la vía aérea. Entonces hablamos del músculo liso de la vía aérea. Porque acá, ¿cuál es el motivo de confusión a veces? Que en el pulmón vamos a tener el músculo liso de la vía aérea y el músculo liso de la circulación pulmonar. Por lo tanto, siempre tenemos que ubicar de qué tipo de músculo liso estamos hablando. Cuando hablamos de resistencia de la vía aérea, estamos hablando de la resistencia del músculo liso de la vía aérea. ¿Cuáles son entonces los receptores que participan en el tono, pues también tiene un tono muscular, ese músculo liso de la vía aérea? Principalmente tenemos los receptores muscarínicos M3. Fíjense que cambia totalmente, porque cuando hablábamos de la resistencia sistémica, hablábamos que no hay inervación colinérgica, que la inervación es simpática. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del músculo liso de la vía aérea, hablamos de un tono vagal, que por la liberación de acetilcolina, que activa receptores muscarínicos M3. Y en este caso, fíjense, no hay inervación simpática directa. ¿Por qué? Es de forma indirecta, ¿a través de qué? De la liberación de adrenalina que actúa sobre receptores beta 2. Así que siempre tener en cuenta eso, ubicarnos primero cuando estamos, leemos músculo liso, no responder rápidamente, es músculo liso de la vía aérea. Y fíjense que justamente las características de su inervación son distintas que el músculo liso del músculo liso vascular. Obviamente que hay otras sustancias que también participan, como el óxido nítrico, cuando hablamos de nervios no adrenérgicos no colinérgicos, que también participan y generan broncodilatación. Ahora, dijimos, regulación sistémica, y también podemos hablar de una regulación local. Cuando hablamos de regulación local, hay tres componentes importantes. Dos que tienen que ver mucho con, con el sistema, con el sistema 1. Tendría que haber marcado primero las células, los mastocitos y a los componentes del sistema inmune, que son los que liberan histaminas, prostaglandinas y leucotrienos, ¿sí? Que van a causar broncoconstricción, o sea que generan un aumento del tono de esa vía aérea, que es lo que está marcado acá. Obviamente que eso tiene mucho que ver con cuando hablamos de por qué tomamos un antihistamínico. Estamos justamente evitando que los receptores por esa histamina que se libera por los mastocitos se una y genere esta broncoconstricción. También hay estímulos, otros estímulos irritantes, que serían estímulos químicos o estímulos mecánicos, que son del propio pulmón, porque hay receptores de estiramiento en el propio pulmón que activan vía vagal y eso da una respuesta directamente nerviosa, pero por acción local. Así que son estímulos locales que terminan impactando vía vagal en la vía respiratoria. Otros componentes que van a impactar en esa resistencia en la vía respiratoria son factores que tienen que ver con lo que se conoce como interdependencia mecánica. ¿Por qué? Porque obviamente que tenemos muchos componentes en ese parénquima y hay un momento en que ese volumen pulmonar del que hablamos, del cual depende la ventilación alveolar,
están íntimamente ligados, conectados en ese parénquima. Y, por lo tanto, la tracción de cada uno de ellos, las fuerzas de tracción que van actuando sobre cada uno de estos componentes, impactan los otros. Entonces, fíjense que tenemos acá que a medida que aumenta el volumen del pulmón, fíjense qué pasa con la resistencia de la vía aérea, disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente vamos a tener que vencer esa retracción elástica pulmonar genera que la vía aérea esté más distendida. Fíjense acá sería, cuando hay menos volumen, este circulito representa la vía aérea, cuando hay mayor volumen, está aumentada la vía aérea. Por eso hablamos de la interdependencia mecánica entre el radio de la vía aérea, que determina la resistencia, y el volumen pulmonar. Obviamente que eso tiene que ver con la retracción elástica. Y tiene que ver también con que va a cambiar eso en cada inspiración y en cada expiración, y dependiendo si esa inspiración es profunda o no, o sea, con el patrón respiratorio. Ese sería uno de los factores que tienen que ver con la interdependencia mecánica en, en la resistencia. Y obviamente, por otro lado, tenemos una posible compresión de la vía aérea, porque también tenemos que tener en cuenta que hay parte de esa vía aérea que es no cartilaginosa, y que si hay una expiración forzado máximo, donde las presiones externas superan la de la vía aérea, ¿qué va a pasar? Se va a colapsar, porque estamos hablando de la vía aérea que es no cartilaginosa. Por lo tanto, eso se llama compresión dinámica de la vía aérea. Y es en parte lo que ustedes pueden analizar cuando hacen en la espirometría, hacen esa expiración forzada. ¿Qué se está tratando de observar? Si se da esta compresión dinámica, si hay algún cambio en los valores por esta compresión dinámica de la vía aérea. Entonces, entendiendo todos estos factores que impactan en la ventilación del pulmón como un todo, obviamente que vimos que la diferencia entre la presión alveolar y la pleural generan esa diferencia de presión transpulmonar que impacta directamente en el volumen. O sea que vamos a tener que ese volumen pulmonar es lo que observamos en esa inspiración y expiración. Pero sabemos a su vez que el flujo de aire, que es lo que nos interesa por esta convección, es el flujo de aire, no el volumen solamente, sino el flujo. Vamos a tener que tener en cuenta la diferencia entre la presión atmosférica, la presión alveolar y la resistencia. O sea, aplicamos la ley de Ohm. Entonces ahí tenemos bien las diferencias entre lo que es interpretar el volumen pulmonar, o sea, la ventilación pulmonar, y el flujo de aire que ventila cada alvéolo. ¿Dónde está ese flujo de aire? Aplicando la ley de Ohm va a depender de la diferencia de presión y de la resistencia. Ahora, hay un concepto que ustedes ya también lo tienen de anatomía, por eso lo vamos a revisar rápidamente, es que no todo el flujo, todo el volumen de aire que se moviliza en la ventilación llega al alvéolo, porque tenemos en la zona de conducción ese espacio muerto anatómico. ¿Y por qué nos interesa funcionalmente el espacio muerto anatómico? Justamente porque decimos que es aire que se moviliza y que no ventila al alvéolo. Por lo tanto, fíjense que si tenemos una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, un volumen tidal, volumen corriente de 500, nos va a dar que el volumen total de la ventilación es de 7500. Pero sabemos que el espacio que tenemos en ese espacio muerto anatómico es de 150, por lo tanto, en realidad ya tenemos mucho menor ventilación alveolar cuando lo tenemos por minuto. No es 7500, es 5200. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese espacio muerto anatómico cuando hablamos de ¿qué? De la ventilación alveolar. Por lo tanto, la ventilación alveolar por minuto
va a depender del volumen minuto respiratorio menos el espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria. O sea que la ventilación alveolar real tiene en cuenta ese espacio muerto anatómico y obviamente lo que impacta multiplicado por la frecuencia respiratoria. ¿Y por qué nos importa mucho conocer esto y tener en cuenta? Porque obviamente que esa ventilación alveolar por minuto, que fíjense acá la tenemos expresada en litros por minuto, ¿en qué impacta? Fíjense que la ventilación alveolar normal es de 4,2 litros por minuto. Si esa ventilación aumenta o disminuye, ¿qué impacta? En la presión parcial de los dos gases que nos importan, porque son los que participan de la hematosis, que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, si hablamos de una hiperventilación, que obviamente, si hablamos de hiperventilación, pensamos siempre en aumento de la frecuencia respiratoria. Sabemos ahora que a su vez, cuando hablamos de hiperventilación, lo que más nos importa es la ventilación del alvéolo. Entonces, se aumenta la ventilación del alvéolo, obviamente, fíjense cómo a medida que aumenta la ventilación alveolar, que tenemos, va aumentando la presión parcial alveolar del oxígeno, obviamente hasta llegar a una meseta. ¿Qué pasa cuando aumenta la ventilación alveolar? ¿Qué pasa con el dióxido? A medida que aumenta, fíjense qué pasa con el dióxido, disminuye la presión parcial del dióxido de carbono. Por eso es tan importante tener en cuenta la frecuencia respiratoria y el volumen de ventilación alveolar para saber cómo es la composición en el fondo de esa presión parcial de los gases alveolares, porque cambia mucho. Fíjense cómo acá tenemos un cambio importante, después obviamente se amesetan, pero tenemos grandes cambios alrededor, si esa ventilación alveolar disminuye o aumenta. ¿Y eso por qué nos importa? Porque fíjense, acá que tenemos, que les marco acá con la flecha, composición del aire inspirado, que es lo que hablamos de el aire ambiental. Después tenemos la ventilación alveolar, que depende de las cosas que estuvimos viendo, de la frecuencia y el patrón de respiración, de la resistencia de vía aérea y de la compliance pulmonar. Y estos factores influencian directamente el contenido de oxígeno disuelto en el plasma, ¿sí? Que obviamente también ese oxígeno disuelto en el plasma depende de ¿qué? De la tasa de difusión entre el alvéolo, o sea, en esa barrera alvéolo pulmonar, ¿y de qué? De eso, de la ley de Fick, el área, ¿sí? El espesor. Y, obviamente, una adecuada perfusión. Por eso acá estamos hablando de lo que ustedes la semana que viene van a analizar más profundamente con los ayudantes, que es la relación entre la ventilación y la perfusión. Porque obviamente que, fíjense acá tenemos el contenido arterial total de oxígeno, va a depender, ¿sí? En gran parte de qué? De lo que está pasando en el pulmón directamente. Y la otra parte determinante es lo que tiene que ver directamente con el transporte, que tiene que ver con el oxígeno unido a la hemoglobina. O sea que tenemos ahí los dos determinantes del contenido arterial total de oxígeno. Una parte, el disuelto en plasma, está muy influenciado, directamente influenciado por todo lo que pasa a nivel pulmonar, que es todo lo que estuvimos viendo ahora. Que obviamente, dependiendo de esta cantidad de oxígeno disuelto, va a determinar qué cosa, el porcentaje de saturación de la hemoglobina. ¿Por qué nos importa ese contenido arterial total de oxígeno? Cuya fórmula, fíjense, tenemos una fórmula para poder, digamos, obtener un valor relativo. Y nos interesa porque va a expresar cuánto oxígeno está siendo transportado por
el sistema circulatorio en cada momento. O sea, fíjense que se expresa en mililitros de oxígeno por decilitro, sería de sangre. O sea, sería el contenido arterial total de oxígeno. Ahora, una cosa es el contenido de oxígeno que tiene la sangre y otra cosa es el aporte, oferta o disponibilidad de oxígeno en cada uno de los tejidos. Porque ahí aparece otro factor importante que es la circulación sistémica. O sea, una cosa es el contenido total de oxígeno en el sistema arterial y otra cosa es con cuánta, fíjense que acá nuevamente tenemos un efecto de convección a través de la sangre, porque ahora no es el contenido en el aire ambiental al alveolo, ahora es el contenido de oxígeno con una presión determinada en la sangre que llega a cada una de las células del cuerpo. Y obviamente que está determinado por ese contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. O sea que ahí tenemos cómo, cuando hablamos de la perfusión de cada una de las células en cada uno de los tejidos, tiene dos componentes importantes cuando hablamos de los gases que se intercambian, que es el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. O sea que el aporte está determinado por esos dos factores. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esa perfusión, dijimos que tenemos que interpretar la microcirculación, la macrocirculación, porque fíjense que ahora llegamos a hablar de gasto cardíaco y todos los componentes que hacen, cuando hablamos principalmente de oxígeno, también podemos hablar del dióxido de carbono, pero ahora nos centramos en el oxígeno, de cómo a través de ese sistema respiratorio se da ese contenido arterial de oxígeno. Entonces acá volvemos al concepto que vimos en la clase pasada. Cuando hablábamos de presión de perfusión, llegamos a hablar de que el principal determinante de la presión de perfusión es la presión arterial media, que cuando lo definíamos a la presión arterial media, es la presión, fíjense que el valor de presión que estaría superando, ¿qué cosa? Las resistencias hemodinámicas y genera el gradiente adecuado de flujo sanguíneo, que mantiene el flujo sanguíneo en cada lecho capilar. O sea que por eso hablamos, generalmente se lo consideran sinónimos. Presión arterial media, presión de perfusión. No son exactamente sinónimos. ¿Por qué? Porque hablamos de un gradiente. La presión arterial media, que calculamos a través de ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada? Hay varias fórmulas de cálculo. Una de ellas es la presión diastólica más un tercio de la diferencia de sistólica y diastólica, o sea, presión de pulso. Recuerden siempre ese concepto, que no es una media aritmética, sino el concepto de media surge de esta fórmula no surge de un promedio, como ustedes lo ven, sino que surge de un análisis un poco más complejo de la onda de pulso arterial. Uy, no puse de diapo esa, pero bueno, cuando ustedes seguramente, cuando hablaron de pulso arterial o de onda de pulso arterial, no sé si lo analizaron en APS, pero cuando hablamos de pulso arterial y de onda de pulso arterial, esa onda tiene mayor tiempo en diástole que en sístole. Por lo tanto, por eso es que no es un promedio de la presión sistólica y la diastólica, sino surge esta fórmula de trabajo donde se le da más peso ¿a qué? A la presión diastólica, porque la onda de pulso tiene más tiempo en diástole. Ese sería el fundamento de la aplicación de esta fórmula. Ahora, entonces, cuando hablamos de presión arterial media, otro concepto básico, porque a veces se lo confunden, y para aplicarlo a esto que estuvimos hablando, es cuando hablamos de determinantes. Fíjense que durante toda la clase estuvimos hablando, y esto está determinado por esto, y esto está determinado por aquello, ¿sí? Entonces, y el último que vimos es el mapa de determinantes del contenido arterial total de oxígeno. También hay un mapa de determinantes de la presión arterial media, que obviamente tiene forma de mapa,
¿Y qué tenemos como principal determinante de la presión arterial media? Lo que estuvimos hablando en la clase pasada, gasto cardíaco, resistencia. Nosotros analizamos la resistencia en el teórico, y durante los trabajos prácticos y con los ayudantes estuvieron analizando todo lo que hace al gasto cardíaco, que obviamente tiene que ver con la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, que ese volumen sistólico va a depender de qué, el retorno venoso, va a depender de la precarga. Entonces, fíjense cómo todo eso hablamos de mapa de determinantes. Lo podemos hablar desde arriba, o sea, las flechas, fíjense en este caso, las flechas van de abajo, o sea que esto va determinando cada uno de los superiores, o podemos marcarlas hacia abajo, que la presión arterial media está determinada por. ¿Qué es distinto de hablar de regulación de la presión arterial? ¿Se acuerdan que lo vimos en el primer backup, cuando hablamos de modelos generales de regulación, que sería el típico que hablamos en la mayoría de los grupos, que sería un modelo de regulación donde tenemos que identificar un estímulo, un receptor, una vía aferente? Fíjense que en los dos estamos hablando de presión arterial media principalmente, pero en uno estamos hablando de los determinantes y en el otro modelo estamos hablando de la regulación. Muchas veces confunden los dos modelos, por eso es importante que lo tengan en cuenta, que por ahora en este cuatrimestre lo que queremos identificar son los determinantes, ¿sí? El cuatrimestre que viene vamos a hablar de las regulaciones. Obviamente que cuando estamos hablando de los determinantes, si hablamos de frecuencia cardíaca, decimos la frecuencia cardíaca está originada acá y el sistema simpático y el parasimpático aumentan o disminuyen. Pero no estamos hablando del modelo de regulación, o sea, del reflejo varoreceptor, por ejemplo. O sea que este cuatrimestre, céntrense en los determinantes de cada parámetro fisiológico. Y el año que viene vamos a hablar de las regulaciones de esos parámetros. Entonces, para cerrar, volvemos al concepto que unía todo esto, la microcirculación, la macrocirculación y el sistema respiratorio y transporte de gases, que es la perfusión. Entonces, dijimos que si bien se utiliza el concepto de presión arterial media como sinónimo de presión de perfusión sistémica, no es exactamente lo mismo, porque hablamos que es el gradiente que se genera. Por lo tanto, cuando hablamos de presión de perfusión como gradiente, vamos a tener la presión arterial media menos la presión venosa central, que obviamente, por eso este es prácticamente despreciable, salvo alguna patología donde se impacta, por eso generalmente lo van a encontrar como sinónimo. Pero lo correcto es que la presión de perfusión sistémica es la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central. Ahora, cuando hablamos de la presión de perfusión de un lecho particular, del riñón, del hígado, obviamente que vamos a tener que ir a la presión arterial y al porcentaje del gasto cardíaco que se dirige a ese lecho particular. Por lo tanto, hablamos de la diferencia arteriovenosa de ese lecho particular. Para diferenciar entre lo que es algo sistémico de una cuestión local. Porque cada una de las circulaciones que hemos estado viendo, en el backup anterior estuvimos analizando cuestiones estructurales y funcionales, tienen características a su vez de esta presión de perfusión particulares. Estuvimos ya haciendo hincapié, cuando hablamos también del backup 2, cuando hablábamos de la sobrehidratación y hablamos de cómo cambia eso, impacta en la circulación, obviamente que vamos a tener una idea de la presión de perfusión cerebral. Fíjense, estamos hablando de la presión de perfusión de un lecho particular. Presión de perfusión cerebral. ¿De qué depende en este caso? De la presión arterial media, como principal factor, menos, y en este caso no nos importa la presión venosa central. ¿Qué nos importa? Lo que se opone, que es la PIC. Y se acuerdan que hablamos que la PIC, que era la presión intracraneal. O sea, la suma de todas las presiones del parénquima, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y cuando hablábamos de ese caso que vimos en el backup 2, ¿qué teníamos? Que había modificado la tonicidad de ese medio neuronal, había cambiado el volumen
Por lo tanto, ¿qué había aumentado? La PIC. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral, si aumenta la PIC, disminuye. O sea que ustedes tienen que tener ahí en cuenta, para cada circulación especial, cómo es, qué impacta, o sea, los determinantes, en este caso, por ejemplo, de la presión de perfusión cerebral, presión arterial media, presión intracraneal. También han estado analizando la circulación cardíaca, ¿sí? Y vieron características, si las unimos, lo que vieron en el backup 3, tenemos ideas de que, y lo vieron también con los trabajos prácticos, de que cuando hablamos entonces de presión de perfusión cardíaca, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La presión diastólica, aórtica, y la presión telediastólica ventricular izquierda, porque va a ser lo que se oponga a esa irrigación. O sea que por eso hay que tener en cuenta en cada uno de las circulaciones particulares esa presión de perfusión de qué depende. Y siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de perfusión sistémica, hablamos de la perfusión de todo el sistema. Y cuando hablamos de el flujo sanguíneo regional, tenemos que tener en cuenta, a su vez, además de esta presión de perfusión, las resistencias que se oponen en cada una de esas circulaciones. Así que fíjense que siempre volvemos a aplicar en ese caso la ley de Ohm, porque en este caso tenemos aplicar a nivel sistémico la PAM sobre que la resistencia periférica total. Si es un flujo local, sería la presión de perfusión, que dependiendo, ven, de cada uno, tenemos un análisis distinto, sobre las resistencias locales de ese lecho particular. Entonces, fíjense que acá volvemos sobre la unidad temática 2, la unidad temática 3, y terminamos de vincularlo con la unidad temática 4. Bien, entonces, vamos a dejar de compartir. Fíjense entonces cómo tienen que tratar de ir vinculando los distintos conceptos, porque si bien están en distintas unidades temáticas, vienen en distintos capítulos de los libros, el cuerpo funciona como un todo, así que tenemos que ir rompiendo esos límites mientras vamos estudiando. Bien, bueno, por ahora, entonces, hemos terminado. Después se los voy a subir, ahora en un ratito se los subo para que ya lo tengan y puedan repasar los conceptos. Y bien, por ahora nada más, tengan un buen fin de semana. Y cualquier cosa, después, si tienen alguna duda o algo, tenemos el backup la semana que viene, bueno, nos vemos en el próximo teórico. Pero aprovechen y vayan repasando todo esto y las dudas nos las vamos sacando en el teórico. Bueno, cuídense. Gracias, profe.